Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24, nos transmitimos desde Washington, a 3 cuadras, solo 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa podrán encontrarlo completo, o podrán encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a este programa. En primer lugar, el investigador del Cato Institute, uno de los centros de pensamiento más conocidos de Washington, Juan Carlos Hidalgo. Bienvenido, como siempre, a este programa. Días. El corresponsal del diario madrileño ABC, Manuel Erice, bienvenido también. Muchas gracias, Juan. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta casa. Gracias. Primer asunto de la jornada, Juan Carlos, tiene que ver con las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos y con una encuesta que llama muchísimo la atención. La ha publicado NBC News. Tenemos claro que de momento lo que está ocurriendo es que se están llevando a cabo las elecciones primarias en cada uno de los 50 estados de los Estados Unidos. Los electores están escogiendo a los delegados que irán a las convenciones de los partidos republicano y demócrata la segunda quincena del mes de julio. En esas convenciones los delegados votarán por quien vaya a ser el candidato de cada uno de los dos grupos políticos. Lo cierto del caso es que el número de delegados está en el Partido Demócrata de número 1, Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado, y en el Partido Republicano de número 1, el multimillonario neoyorquino Donald Trump. Pero la encuesta de la que hablo, a la que me refiero, es de NBC News de las últimas horas y dice lo siguiente, que si el 8 de noviembre, fecha de las elecciones presidenciales, se enfrentan Hillary Clinton y Donald Trump, Hillary Clinton lograría el 38% de los votos y Donald Trump el 36%, con lo cual es una diferencia de 2 puntos porcentuales, es decir, que hay un empate técnico, con lo cual cualquiera de los dos podría ganar. Es cierto que hay unos porcentajes de gente que está indecisa o de gente que no sabe muy bien por quién se decantaría. ¿Le llama la atención a usted esta encuesta, visto lo visto? Sí, bueno, hemos hablado mucho de que los negativos de Donald Trump son tan altos que básicamente en esos escenarios que hemos analizado anteriormente, Hillary Clinton se llevaría la presidencia de una manera relativamente fácil. Hemos hablado en anterioridad en este programa sobre algunos puntos que podrían alterar ese análisis. Uno es el hecho de que Hillary Clinton sea acusada de comprometer la seguridad nacional por su escándalo de los emails, lo cual no solo afectaría su candidatura, sino probablemente acabaría su candidatura. En ese escenario ella tendría que renunciar a la misma, o no es que tendría, probablemente renunciaría a la misma. El otro es el tema de el hecho de que Hillary Clinton no despierta mayor pasión dentro de su base electoral y esto hace que mucha gente simplemente decida quedarse en la casa. Pero sin duda alguna aquí lo interesante, pero en ese escenario de la poca pasión que genera Hillary Clinton dentro de cierta base del electorado demócrata, particularmente los jóvenes que han estado votando de un 80% para arriba por Bernie Sanders en las primarias demócratas, ayer estuve viendo unos números que dicen que el mejor antídoto para ese poco entusiasmo que genera Hillary Clinton entre los jóvenes es Donald Trump. O sea, en el momento que es una elección entre Hillary Clinton y Donald Trump, los jóvenes que no les gusta mucho Hillary Clinton van a ir por Hillary Clinton. Me llama la atención porque esta es la primera encuesta en donde, dada la elección entre Hillary Clinton y Donald Trump, ya no estamos analizando a Hillary Clinton solo por sí sola, sino ya como una elección entre estos dos candidatos, básicamente salimos con un empate técnico. Habría que ver otras encuestas, todavía también falta muchísimo para, ni siquiera sabemos si Donald Trump va a ser el candidato republicano. Ayer estaba viendo los sitios de apuestas, sí, que son donde la gente pone la plata y es donde más se puede determinar cuáles es las perspectivas de un candidato. Una nominación de Donald Trump está en 50%, un 49% de hecho. Entonces eso quiere decir que hay más posibilidades, según los sitios de apuestas, de que Donald Trump no sea nominado a que lo sea. Pero sin duda alguna llama la atención y yo creo que es una llamada de alerta. Sí. Tampoco me gusta mucho la figura de Hillary Clinton, pero es una llamada de alerta de que si Donald Trump fuese el nominado, existe una posibilidad nada despreciable de que, dadas ciertas circunstancias, pudiese ganar la Casa Blanca. ¿Puede pasar eso? Por supuesto que puede pasar. Bueno, lo primero que hay que decir, yo creo que no es el mejor año para pronosticar nada, ¿no? Lo hemos comentado muchas veces. En el pasado verano, muchos, iba a decir todos, por lo menos la gran mayoría pensábamos que el fenómeno Trump era una serpiente de verano, nunca mejor dicho. Y estamos aquí con un fenómeno que ha crecido, que se ha consolidado, que es verdad que todavía no tiene seguro ni mucho menos la nominación en el Partido Republicano, porque pueden pasar muchas cosas, sobre todo si no llega a esa mitad más uno de delegados, pero luego también es verdad, yo hace poco leí
análisis del profesor Sabato, Larry Sabato, de la Universidad de Virginia, muy interesante. Claro, según el análisis suyo, muy racional, estaba muy bien trabajado y concluía que Hillary ganaba de todas. Y es verdad que todas las encuestas hasta ahora, esta se estrecha un poquito más, pero la gran mayoría, la ventaja de Hillary es muy grande. Pero no es el mejor año para pronósticos ni para análisis racionales. Estamos en unas elecciones, en una elección, en un proceso irracional en muchos sentidos, donde hay dos candidatos por primera vez, o en este caso posibles candidatos o posibles nominados, que por primera vez en la historia son rechazados mayoritariamente por los americanos. Eso es muy importante. Es decir, en las últimas encuestas, me parece que era de Associated Press, el 70% de los americanos estaba contra Trump, y el 55%, si no recuerdo mal, estaba contra Hillary. Son cifras tremendas. Negativo altísimo. Porque son dos posibles presidentes que ya parten, sin llegar a ser siquiera todavía nominados, de un rechazo mayoritario. Esto no, yo creo que no ha ocurrido nunca, por lo menos en la historia reciente de Estados Unidos. Por tanto, yo creo que hacer un pronóstico ahora mismo es imposible. Y desde luego, descartar cualquier cosa también. Yo creo que descartar que Trump puede ser presidente de Estados Unidos, a mi juicio, sería, en fin, muy aventurado. Yo creo que ahora mismo todas las cartas están sobre la mesa y todo es posible en estas elecciones. Es pronto y las encuestas entre sí varían muchísimo, y creo que si uno mira otras fuentes, estuve revisando Real Clear Politics, el portal que agrupa todos los números de las encuestas y hace unos promedios, y los números son bien interesantes. En primer lugar, con Clinton contra Trump irían 49-39, favoreciendo a Clinton. O sea, hay una diferencia bastante grande frente a los resultados de la NBC. Y Clinton contra Cruz, 46-43, es decir, mucho más peleado. Y Kasich contra Clinton ganaría 48-41. Si le creyéramos a las encuestas de hoy, el candidato republicano debería ser John Kasich, que tiene más o menos un 10% de las encuestas. Lo más interesante es que si miráramos y tomáramos la foto hoy, el que tiene más chance de ganarle a Donald Trump es Bernie Sanders. Bernie Sanders del Partido Demócrata le ganaría a Trump 53-37, le ganaría a Cruz 50-40. Basta que le gane, le tendría que ganar primero a Hillary Clinton. Pero el fenómeno Sanders es muy interesante porque es el candidato que está ahí desde el principio, que ha ido ganando poco a poco fuerza, que está recolectando todo el descontento que hay en el Partido Demócrata, toda la indiferencia y el disgusto que hay por Hillary Clinton, y que ha ganado 8 de las últimas 9 primarias. Es muy probable que la próxima de Nueva York no la gane y la gane Hillary Clinton. Sería absurdo que no la ganara una senadora por Nueva York que tiene el apoyo del gobernador, del alcalde, de los periódicos y de los sindicatos. Si no gana, realmente tiene la campaña en serio peligro. Pero acuérdense del verano pasado, de hace pocos meses, acuérdense de Jeb Bush, de Marco Rubio, de Ben Carson. Por el lado republicano, la única candidata que desde el principio ha punteado ha sido Hillary Clinton, los demás han ido cayendo. Es interesante lo que dice Muni, el hecho de que John Kasich le gana consistentemente a Hillary Clinton en las encuestas, y esto viene desde hace ya varios meses, pero cuando uno ve las encuestas de boca de urna, en cada primaria, cuando le preguntan a los votantes republicanos cuál es el principal factor que usted quiere en un candidato, la electabilidad no es uno de ellos. Sale de último casi. O sea, ellos no quieren un candidato que vaya a ganar en noviembre. Simplemente quieren mandar un mensaje a su clase política, a su liderazgo, de que este año están indignados. Segundo asunto, Juan Carlos, tiene que ver con Argentina. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta ya, volvió a Buenos Aires, salió del Calafate, del sur del país, de la Patagonia. Recordemos que ella gobernó del año 2007-2015 y su marido Néstor Kirchner fue su inmediato antecesor. Bueno, Cristina Fernández fue convocada por el juez Claudio Bonadío, uno de estos varios jueces argentinos que no quieren mucho a los kirchneristas, que le tiene abierta una causa por defraudación contra la administración pública, y la están cuestionando a ella, porque dicen que permitió que se vendieran unos dólares a un precio muy bajo, a sabiendas de que en poco tiempo iba a subir el precio del dólar y que iba a haber gente que iba a ganar ahí muchísimo dinero. Entre otras, una de las personas que compraron dólares así fue uno de los asesores principales de Daniel Scioli. Daniel Scioli fue el candidato presidencial derrotado por Mauricio Macri, el actual presidente argentino. ¿Tiene futuro esa causa contra Cristina Fernández de Kirchner, o usted piensa que eso va a terminar simplemente en un escándalo mediático? Sí, esta es una de varias causas, y quienes han seguido el paso de los Kirchner por la Casa Rosada, por el poder en Argentina, sabrán de que la fortuna de la pareja presidencial, bueno, con el difunto Néstor Kirchner, el expresidente, aumentó en 800% o incluso más durante los 12 años que ellos estuvieron en el poder, de una manera estratosférica
su riqueza. Y se han documentado, el Wall Street Journal y muchos otros medios han documentado maneras en que los Kirchner se enriquecieron utilizando estratagemas, utilizando artimañas, beneficiándose de su paso por el poder. Esta es una de las menos poderosas, la venta de dólares a futuro por parte del Banco Central. Estuve leyendo a Joaquín Morales Solá, que es uno de los columnistas de La Nación de Argentina. Él dice que si Bonadío, este juez, está imputando a Cristina Kirchner en esta causa es porque probablemente él tiene razones para pensar de que sí, más que una mala política pública o una política pública que le dejó pérdidas al pueblo argentino, debe haber un factor criminal, debe haber un factor de que efectivamente gente cercana al círculo de Cristina Fernández de Kirchner se benefició con esta venta de dólares. Así que, por lo menos de lo que leemos, simplemente parece que fue una mala decisión política, una decisión política absurda que le generó pérdidas al fisco argentino, pero podría ser que el juez esté manejando información que no tenemos, que sí lleve a ligar directamente a Cristina Fernández a enriquecimiento ilícito mediante este estratagema de venta de dólares a futuro. Pero ahora bien, esta solo es una causa, nuevamente. Hay muchas otras sobre lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que estallan allá afuera, y ojalá que también esas se persigan, porque es muy claro de que la pareja presidencial Kirchner se benefició, se enriqueció durante su paso por la presidencia, y eso debe ser investigado. Aquí hay dos miradas: la mirada judicial, que es el hecho de que Cristina esté imputada, el hecho de que se le acuse de básicamente vaciar las arcas del gobierno y que enfrente un proceso judicial, y la otra es la política. Es muy interesante ver a Cristina regresar después de 4 meses donde nadie la había visto, impecablemente vestida de blanco, digamos, presentándose ante sus seguidores, que todavía siguen bastante fuertes, colgando en su página de Facebook un escrito sin contestar preguntas a la prensa. Es decir, toda la Cristina carismática y mediática está ahí intacta, en un momento donde se interrumpió la semana pasada la luna de miel de Mauricio Macri por su aparición en la filtración de los papeles de Panamá. Entonces esto a mí me parece que, si bien ella debe seguir su proceso judicial, le daña un poco el caminado a Macri en este momento, porque digamos, los argentinos que la apoyan pensarán, ok, ella ya gobernó, en este momento el que está cuestionado es el actual presidente, y teniendo una minoría como la tiene en el Congreso, creo que realmente las cosas de aquí en adelante, la luna de miel se le está acabando. Manuel Erice. Bueno, a mí me da la sensación de que estamos ante un proceso, decía Muni un poco, no solo judicial, sino político, a un periodo, una etapa de Argentina, y sobre todo a una forma de gestionar y de hacer política de los Kirchner. Y en ese sentido Juan Carlos lo comentaba también. Yo creo que lo que ha sido el presunto, porque siempre hay que hablar de presunto cuando hay asuntos judiciales abiertos, enriquecimiento personal de la familia, del matrimonio durante años, negocios que están, que se conocen, aunque está todavía por probar, por confirmar judicialmente. Yo creo que ha sido una forma de gestionar casi de un régimen que se ha aprovechado, presuntamente digo, y que se ha apropiado de bienes públicos y que ha hecho negocios, ha lavado dinero, en fin. Todo eso creo que es un proceso contra esa etapa, yo el segundo aspecto que diría, que hay un cierto riesgo aparente de tensión extrema, ¿no? Parece que hay anunciadas manifestaciones de apoyo a Cristina Kirchner, cosa que suele ocurrir cuando hay unos personalismos gobernando un país o presidiendo un país. Luego siempre hay una mitad, y en Argentina está ocurriendo, hay una mitad del país, o casi una mitad del país, que está todavía apoyando a ese régimen, y bueno, eso puede puede complicar de alguna manera en la calle también la tensión social y política de los próximos meses, y eso puede ser complicado para el país. Es llamativo cómo hemos discutido en esta semana casos de corrupción de la izquierda latinoamericana. Hemos hablado de Dilma Rousseff, hemos hablado de Nicolás Maduro y ahora de Cristina Kirchner. Es un mal momento para esta marea rosada que surgió en la región hace la década pasada. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Juan Carlos, estamos en estos días en lo que se llaman las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional, que se llevan a cabo a 3 cuadras de aquí, tal vez a 5 cuadras de aquí, en esa entidad. Y ahora el fondo ha hecho unas previsiones sobre cuánto va a crecer la economía mundial, pero le quiero preguntar por la economía latinoamericana según las predicciones de esta institución, cuya directora gerenta es Christine Lagarde, la exministra francesa. Dice el Fondo Monetario Internacional que la economía latinoamericana va a crecer en el año 2016 un 0,5%, es decir, que va a haber una contracción, ha rebajado las
los pronósticos, y que en el año 2017 va a crecer un 1,5%. La mayor parte de los ciudadanos del común no entendemos muy bien esto, cómo es la cuestión. Lo que sí tenemos claro es la frase que dijo alguien de que los economistas son unos señores que se la pasan la mitad de la vida haciendo predicciones y la otra mitad explicando por qué no se cumplieron. ¿Esto qué quiere decir para una persona corriente, para un carpintero que vive en San Salvador, para un tendero en una farmacia en Montevideo, para... Sí, John Kenneth Galbraith, que fue otro gran economista, murió hace unos años, decía que la única función de las predicciones económicas es hacer que la astrología parezca respetable. Y hace poco vi un artículo en la revista The Economist sobre qué tan certeras tienden a ser estas predicciones. El Fondo Monetario hace predicciones en octubre, hace predicciones en abril y bueno, otra vez en octubre, ¿verdad? O sea, entonces en octubre dicen el próximo año la economía de Brasil crecerá 1%. En marzo revisan ese pronóstico y en octubre vuelven a revisar ese pronóstico. Y a veces que las variaciones son muy, muy amplias. Y este artículo de The Economist, no recuerdo exactamente, pero decía que la predicción que siempre hacen en octubre del año anterior tiende a tener un fallo del 50%. O sea, el 50% falla por mucho y el 50% tal vez se acercan. En este caso, claramente las predicciones ya empiezan a ajustarse un poco más a la realidad de lo que se ve en cada país. Y en el caso de América Latina, la razón por la cual el crecimiento, el pronóstico de crecimiento en toda la región, de todos los países de la región, está siendo pronosticado hacia la baja, ajustado hacia la baja, es porque 4 economías del continente están sufriendo una contracción económica muy importante. O sea, Brasil, que es la economía más grande, es el 50% del tamaño de la economía de toda Sudamérica. El Fondo Monetario ahora prevé que se va a contraer un 3.8%. Anteriormente decían que eran 3,5%, ahora es 3,8%. Van a ver en octubre que probablemente van a decir que es como 4, como el resto. Y al ser esto un pronóstico, esto no es un promedio individual por país, sino es un promedio compuesto, o sea, ajustado al tamaño de la economía. El hecho de que una economía tan grande se esté contrayendo tanto, entonces eso tiene un impacto sobre el promedio de toda la región. Lo mismo ocurre con Argentina, que también se espera que se contraiga un 1%. Venezuela se espera que se contraiga no me acuerdo si era un 6% o un 5% este año. Y Ecuador también está experimentando una contracción importante como el 4%. Entonces, el hecho que estas economías estén cayendo tanto, contrayéndose tanto, y con su peso relativo sobre el total, entonces el pronóstico es de que esto va a hacer que toda la región tenga un crecimiento casi que nulo. Manuel. Bueno, esta mañana el profesor Viñals, que es el español, está, digamos, en la dirección de financiera y de mercados capitales del FMI, venía a explicar que Latinoamérica ahora mismo tiene un cierto colchón de la etapa de bonanza y que eso le está permitiendo hacer frente a esa caída, a esa crisis que ha llegado posteriormente, pero que también está obligado a hacer reformas para evitar bueno, por lo que puede prolongarse en el tiempo, ¿no? Fundamentalmente por el tema de los precios de los productos, ¿no? Básicos. Y eso es muy importante porque si no se toman medidas, claro, al final las medidas de reestructuración básicamente, que son eufemismos, no son sino ajustes y hacer ajustes y tomar medidas. Hay países como Venezuela donde lo que hemos visto en los últimos años es que no se hace ningún ajuste, al contrario, se gasta más de lo que se debe y además de una manera exponencial. Por tanto, yo creo que ahora mismo el conjunto del mundo, por lo que estamos viendo de los informes del FMI esta semana, pero particularmente Latinoamérica, después de una etapa de bonanza, necesita hacer ajustes. Y hay gobiernos como el gobierno argentino, el presidente Macri, que hablábamos antes de él, que deberá hacer ajustes probablemente impopulares. Ya ha cometido algunos de ellos en lo que tiene que ver con recortes, por ejemplo, o congelación de sueldos, con recortes de la función pública, y eso al final son medidas concretas que o se toman ahora o en el futuro pues se tendrá que apechugar con las consecuencias, ¿no? Una traducción para los que no somos economistas de todos estos pronósticos y análisis del Fondo Monetario. Primero, el mundo no está en una crisis económica, el mundo no está en una recesión, no hay una recesión global, hay pesimismo en la economía, pero no colapso. Esas son un poco las lecciones de todos los pronunciamientos de esta semana. El crecimiento es un poco más que en el 2015, es decir, hay una leve recuperación de la economía mundial y hay unas sensibilidades políticas que están impactando en la economía. Por ejemplo, en el continente africano, la reducción de los precios del petróleo ha hecho que caiga muchísimo Nigeria y ha caído entonces todo el continente. En Brasil ya hemos discutido cómo el impacto de la economía brasileña está afectando
toda la región. En Europa hay dos temas que están en este momento sobre la mesa que afectan la economía. Uno es la potencial salida de Inglaterra de la Unión Europea, el famoso Brexit, y la otra es la crisis de los refugiados. Y en Estados Unidos, esto me llamó la atención, todo este sentir anticomercio internacional es una amenaza seria a la economía global que se basa tanto en este motor donde estamos aquí. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy el diario ABC de Madrid, cuyo corresponsal Manuel Erice está aquí, publica un artículo titulado El falso mito sobre la boda de Simón Bolívar en una parroquia del centro de Madrid. Muni, usted que es colombiano. Bolívar fue el libertador de Colombia, entre otros países. Y la verdad es que Bolívar se casó con María Teresa Rodríguez del Toro, muy joven, en una iglesia de San José en Madrid, pero no en la actual iglesia de San José, que está muy cerca de la Plaza de Cibeles, donde hay una placa, sino en otra que está muy cerca de ahí, en la calle Libertad, donde hay otra placa también que se puso en 1969. La mujer de Bolívar murió a los pocos meses cuando él fue a Venezuela y jamás se volvió a casar. Y después se dedicó a darle la libertad a una cantidad de países y a escribir como los dioses, que era una cosa que hace Simón Bolívar. ¿Es muy frecuente esto, que las placas engañen un poco? Bueno, si alguien revisara las placas que hay en las iglesias y en los edificios en todas las ciudades, creo que encontraría muchísimos falsos mitos. Lo cierto es que Bolívar estaba enamorado y que la historia hay que mirarla con ojos críticos, porque seguramente a lo largo de los años ha sido escrita por personas que tienen acceso a plumas y a papel y que tienen el nivel de educación, en muchos casos, entre los círculos del poder y las iglesias. Manuel Erice. Bueno, yo creo que todos los días casi vemos noticias de cambios en la historia, ¿no? De lo que pensábamos que era de una manera, luego resulta ser de otra. Yo me quedaría con la historia de amor, que es muy bonita, que además dice mucho de, bueno, pues lo que fue en su juventud Simón Bolívar, y me quedaría también con el barrio de Chueca, que tú conoces muy bien, el barrio de Chueca de Madrid, que es uno de los barrios más atractivos de visitar en estos momentos, que es un barrio que ha dado un cambio espectacular en los últimos 20 años, y que hay que recomendar a la gente que vaya a Madrid, que seguro que hay muchos que van a Madrid permanentemente a visitarlo, que visiten el barrio de Chueca. Pero por lo demás, yo creo que es una bonita historia y que más allá de cuál sea, en fin, la iglesia o el punto concreto donde se casó, el hecho es que ocurrió. A mí me llama la atención cuánto de la historia que nosotros tenemos por cierta, ¿verdad?, probablemente es falsa. Y cuántas de las fuentes son de cientos de años después. Por ejemplo, la mayor fuente sobre el asesinato de Julio César es la obra de Mozart, la obra de Shakespeare, que fue como 1500 años después, claro, ¿verdad? Igual, nuestra referencia sobre la Última Cena es una pintura de Da Vinci también, como de 1500 años después. Entonces, ¿cómo es que muchas de las cosas que pensamos que son ciertas de la historia probablemente tienen mucho de falso, ¿verdad? O son completamente falsas? Y Simón Bolívar, que alguna vez dijo, los tres grandes majaderos de la historia hemos sido Jesucristo, Don Quijote y yo. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.